inmediata. Mantener un control total de las deudas, los montos y con quién se tienen rubros pendientes es fundamental. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el abogado César Coronel. Él es abogado de defensa de deudores EC. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la oportunidad, un abrazo para usted y todos quienes a esta hora nos escuchan a través de FM Mundo. Muy buenas noches, gracias a usted por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Para comenzar, abogado, ¿qué tal si revisamos un poco la forma en la que los bancos y otras instituciones financieras revisan pues el historial crediticio de las personas y por qué esto es tan importante? En primer lugar, creo que es importante también mencionar que hoy existe un serio problema de sobreendeudamiento en Ecuador. Sin embargo, también es importante tener muy en cuenta que hay muchas opciones y toda deuda tiene alternativas de solución. Una de ellas es la prescripción, otra es, por ejemplo, una renegociación, una mediación, entre otras alternativas. Sin embargo, lo importante y lo de fondo es que cuando usted sabe que su situación crediticia se ha visto comprometida, es importante tomar decisiones oportunas. Ahora bien, en lo que respecta al buró de crédito o el historial crediticio, así como todos una vez al año revisamos nuestra salud, o revisamos cómo está el azúcar, los triglicéridos, el colesterol, qué bueno también es poder revisar en detalle nuestra salud financiera y nuestra salud crediticia. En ese orden de ideas, muchas personas tal vez sienten temor cuando escuchan la palabra central de riesgos o no terminan de comprender qué significa esto del buró de crédito o historial crediticio. Al final del día todo es lo mismo. No es otra cosa que un detalle que incluye la totalidad de las deudas de una persona, ya sea con la banca pública, con la banca privada, con locales comerciales, tarjetas de crédito, establecimientos de venta de electrodomésticos, ropa, etcétera, telefonía celular. Todo esto está incluido dentro del buró de crédito y detalla sus obligaciones. Pero también el buró de crédito establece una calificación o score crediticio que va de 1 a 999, siendo 999 la nota más alta y que implica menor riesgo. Conforme esa nota va bajando o esa calificación se va reduciendo, significa que el riesgo de la persona a no cumplir con sus deudas es mayor. Y eso evidentemente genera que en algunos casos estas personas se vean de alguna manera imposibilitadas de conseguir un nuevo crédito. Ahora, abogado Coronel, para ir paso a paso un poco también, me pongo en la situación yo de quienes nos están escuchando en estos momentos y es importante ser lo suficientemente claros con ellos. Yo quiero averiguar cuál es mi historial crediticio, cómo hago, de qué forma puedo revisarlo y cada cuánto es lo aconsejable. Usted decía una vez al año, yo por ahí he escuchado que dicen cada trimestre, por si acaso hay errores, que pueden haber errores, poder rectificarlos a tiempo. Sí, hay muchos profesionales que hablan de 3 meses. ¿Por qué? Porque de manera automática y de forma trimestral el buró de crédito se va actualizando. Sin embargo, también hay usuarios que me dicen, sí, pero es que la forma más rápida de conseguir el buró es pagando. Entonces, yo prefiero hacer este pago quizá una vez cada 6 meses o quizá una vez al año. Pero lo mínimo que se debería justamente considerar es justo una vez al año. Ahora, ¿cómo se consulta el buró de crédito? Hay 3 vías. La primera, a través de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, aquí debo hacer una precisión importante. La información que reposa en la Superintendencia de Bancos únicamente concentra los datos respecto al sector financiero, es decir, bancos, tarjetas de crédito, préstamos vehiculares en bancos, pero todos los demás créditos que usted ha conseguido por fuera, es decir, casas comerciales, telefonía celular, internet, entre otras, no están dentro del reporte de la Superintendencia de Bancos, pero es una vía.
La otra vía es que a través de la banca virtual de nuestro propio banco, del banco que usted utiliza de manera cotidiana, en la banca virtual le permite justamente acceder a cierta información. Hay otra información, en cambio, que la misma banca virtual de su propio banco le va a cobrar. Pero hay cierta información, por ejemplo, una que es la calificación en general del buró de crédito, que sí se la permite consultar gratuitamente su banco. Y la tercera vía, que es la más común, es acceder al servicio que prestan de manera directa aquellas empresas encargadas del buró de crédito o empresas encargadas justamente de estos reportes crediticios, que incluso se lo puede hacer en línea. Cuesta entre 10 a 11 dólares y usted puede descargarse un reporte completo. Por eso no menciono ninguna marca para no hacerle publicidad a ninguna empresa en específico, pero es otra posibilidad que hay para revisar nuestro buró de crédito. Pero lo importante y lo de fondo es que cuando usted revisa su reporte, sea cada 3 meses, 6 meses o una vez al año, lo importante es revisar si las deudas que constan ahí son suyas, porque como usted bien dijo, hay personas que les han falsificado la firma, les han suplantado la identidad o les resucitaron deudas que ya habían pagado, 1. Y 2, revisar también dónde usted puede ir ajustando. Por ejemplo, la calificación en el buró de crédito de la que nos referíamos en el bloque anterior va bajando conforme usted se va atrasando. Entonces, una decisión podría ser empezar a ponerme al día desde la deuda más antigua hasta la más reciente, porque las deudas en mayor nivel y tiempo de morosidad es lo que más afecta justamente mi calificación. Ahora, el historial de crédito permanece siempre en el buró o tiene un tiempo específico en el que pues se registran, digamos, las operaciones? Sí, las operaciones deben ser registradas hasta luego de 3 años de haberse oficializado. Es decir, las instituciones financieras, los acreedores, etcétera, una vez que le conceden a usted un crédito, tienen hasta 3 años para reportarlo al buró de crédito. Después de 3 años, una deuda ya no puede ser reportada, pero ojo, esas deudas que sí fueron reportadas dentro de esos 3 años van a permanecer hasta que usted obviamente las cancele. Y por otro lado, si usted, por ejemplo, canceló una deuda, muy probablemente no va a haber esta, eliminación de esta deuda ahora mismo. Lo va a ver en 3 meses, porque la actualización del buró de crédito es trimestral. Ya, eso me queda clarísimo. Ahora, ¿qué pasa si se complica, que a todos nos puede pasar, nuestra situación financiera y no podemos pues pagar algunas deudas? Inevitablemente esto se va a ver reflejado en nuestro historial crediticio de forma negativa. En este caso, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo recomendable para que lo podamos manejar de forma en que nos afecte lo menos posible? Existe actualmente en el Ecuador un aproximado de 3 de cada 10 personas que están teniendo dificultades para pagar a tiempo sus créditos. Y esto evidencia un serio problema que a su vez genera otra serie de problemas relacionados. Desde esa óptica, primero es importante tener en cuenta que endeudarse no es malo siempre que se haga con responsabilidad. Que incluso no poder pagar a tiempo una deuda no es algo que debe generarnos vergüenza, porque de la vergüenza no se soluciona nada. Es decir, muchas personas hoy, mientras usted y yo estamos conversando, han perdido su empleo, han perdido a un familiar porque falleció, tienen una enfermedad catastrófica dentro del hogar, etcétera. Tantos factores que inciden en la capacidad de pago de los ecuatorianos que de alguna manera le impiden cumplir a tiempo con las obligaciones. Entonces, decía yo, lo importante es poder tomar decisiones oportunas. Entonces, primero, una vez que usted sabe que su capacidad económica le impide cumplir a tiempo, primero reconocer el problema. Segundo, hablarlo con su núcleo familiar. Eso es indispensable. Escondiendo el problema no va a solucionarlo. Y tercero, buscar asesoría experta. ¿Por qué? Porque como mencioné al inicio de esta conversación, toda deuda tiene una solución. Hay deudas que son nulas desde su origen, lo que ya habíamos hablado. Deudas que se originan en falsificación de firma o que se generan de suplantación de identidad. Existe también la prescripción, que es una forma de eliminar deudas una vez que ha transcurrido cierto tiempo. Por ejemplo, multas de tránsito 5 años, deudas de tarjeta de crédito 10 años. Por ejemplo, las famosas deudas que últimamente se está hablando justamente de la telefonía pública cuando tienen más de 5 años. Así prescripción es otro camino. Pero de ahí hay otras vías, como por ejemplo una reestructuración, una renegociación, incluso la mediación.
Es más, hay muchas personas que creen que porque ya la deuda está en un proceso judicial no se puede negociar. Por supuesto que se puede negociar, y de eso puedo hablarle de varios casos exitosos. En ese orden de ideas, lo importante es tomar decisiones y tomarlas a tiempo, porque recordemos que las deudas, conforme pasan los días, cada día que usted no paga va deteriorando su historial crediticio y va subiendo la deuda en razón de los intereses. Por eso, uno de los consejos que quisiera también esta noche dejar con ustedes es, aunque suene lógico, aunque suene muy obvio y a sentido común, tener claramente mapeadas nuestras deudas para saber a quién le debo, cuánto le debo y hasta cuándo le debo pagar. Porque un solo día de atraso me va a impedir tener una buena calificación y además va a implicar que yo termine pagando más. Ahora, usted hace un momento decía la mejor opción es renegociar nuestras deudas. Hay quienes para pagar una deuda lo que hacen es adquirir un crédito para cubrir otro crédito. ¿Qué tan riesgoso puede resultar esto? Bueno, la renegociación es una de las alternativas, por eso sí es importante siempre revisar en detalle qué pasó con esta deuda, cuánto tiempo tiene, cuál es el origen, existe sustento documental y hay tantas otras alternativas. Sin embargo, se puede renegociar. Pero lo que usted me preguntaba es absolutamente es cierto. Muchas personas se preguntan actualmente qué puedo hacer con esta deuda que me sigue, digamos, comiendo vivo. Yo no tengo capacidad económica actualmente para pagarla. ¿Cómo puedo hacer para llegar a un mejor acuerdo, para ampliar los plazos, para reducir las cuotas? Todo esto es posible siempre que usted logre tener una conversación con su acreedor y que el acreedor comprenda también esta nueva realidad económica de la persona deudora, porque muchas veces se cierran las puertas cuando en realidad el camino no es ese, sino justamente lograr acuerdos comprendiendo la nueva realidad del deudor que le permita al deudor pagar y también obviamente el acreedor cobrar. Ahora, yo le preguntaba específicamente cubrir un crédito con otro, ¿vale la pena? Es decir, yo tengo una deuda con una institución X y no puedo pagar, entonces pienso que la mejor opción es adquirir otra deuda y pagar la deuda que tenía anteriormente, tal vez más pequeña, tal vez incluso parte de lo que de la nueva deuda me va a servir para otras cosas. Hay mucha gente que hace esto, es decir, cubre ese hueco con otro que va dejando que resulta que incluso puede ser más grande. Usted lo ha dicho con mucha claridad, y es que a veces, creyendo que vamos a darle una solución a un problema actual, estamos creando un problema a futuro, y para tratar de cerrar un hueco estamos abriendo un hueco mucho más grande. La regla general es que esto no se debe hacer, es decir, pagar una deuda con otra es absolutamente negativo. Salvo que, y aquí quiero hacer una precisión, porque toda regla tiene una excepción. Claro. Salvo que el nuevo crédito que usted está adquiriendo para pagar los otros créditos y poder de alguna manera acumularlo en uno solo, sea en condiciones mucho más favorables en lo que respecta a plazos y tasas de interés que los créditos que usted está actualmente pagando. Lo que sucede en un caso de 1 en 1 millón. Por eso menciono que la regla es no cometer el error de pagar una deuda con otra, o peor aún, caer en la tentación en la que están expuestos 8 de cada 10 ecuatorianos, según cifras del Banco Mundial, al verse impedidos de acceder al crédito formal, caer en la tentación de las redes del crédito informal o el chulco. Terrible. Eso siempre termina mal. Terrible, terrible. Eso, sin lugar a dudas, es una buena recomendación que usted está haciendo. Definitivamente eso no puede ser una opción porque indudablemente tiene un mal final. Ahora, quisiera preguntarle el tema de las tarjetas de crédito, que pueden resultar muy peligrosas y además pueden marcar también nuestro historial crediticio. ¿Cuál es la mejor forma de manejar nuestras tarjetas de crédito? Que a veces, como no es dinero en efectivo, parece muy fácil estarla usando y uno no se da cuenta que ahí hay una gran deuda, ¿no?, que va creciendo. Le cuento, María del Carmen, que según cifras del Banco Mundial, el 52% de las compras que se hicieron en el año 2022 en los supermercados de Ecuador
el 52% se hicieron con tarjeta de crédito. Hasta aquí no debería llamarnos la atención. Pero el problema es que ese porcentaje de las compras se hicieron con tarjeta de crédito a diferido. Es decir, muchas familias ecuatorianas en el año 2022, el 52%, optaron por diferir las compras de la semana. Y esto sí es grave y preocupante. ¿Por qué? Porque el crédito de consumo no debe utilizarse para bienes o servicios de consumo inmediato o de corta duración, como por ejemplo una salida al cine, una salida a comer. Las tarjetas de crédito o el crédito de consumo debe ser utilizado para bienes o servicios de larga duración. Por ejemplo, la remodelación de su vivienda, una maestría, el arreglo del carro, cierta vestimenta y rubros que realmente puedan ser sostenidos en el tiempo, no de consumo inmediato. Primero. Segundo, importante es también que cuando usted evidencia, primero, nosotros siempre promovemos el consumo responsable, ¿no? Esto que voy a comprar, ¿realmente lo necesito? Si realmente lo necesito, ¿lo voy a poder pagar en su totalidad a fin de mes? No, no lo voy a poder pagar. Entonces, no utilizar el corriente, sino ahí sí el diferido, pero buscar aquellas alternativas de diferido sin intereses y en la menor cantidad de cuotas para que esto no le genere luego un problema a las personas. Por otro lado, qué importante es no caer en la tentación de pagar únicamente el mínimo, porque cuando pagamos el mínimo, primero que esto se convierte en un círculo vicioso y en una tentación porque nuestro cupo se rehabilita y seguimos utilizando la tarjeta como si fuera de manera infinita. Pero por otro lado también podemos terminar afectando nuestro historial crediticio. Ahora, algo que ya mencioné anteriormente y que repito en esta oportunidad es tener claramente mapeadas las fechas de corte y de pago de mi tarjeta. Alguien me decía el otro día, abogado, yo tenía que pagar hasta el 15, pagué el 16, no pasa nada. Bueno, sí pasa, porque por ese solo día se afecta su historial crediticio y usted termina pagando más. Pero hay personas también que me dicen, abogado, yo pagué el 15 a las 8 de la noche del viernes, pero lamentablemente, como era otro banco, se acreditó recién el lunes, y entonces el banco receptor lo reporta como un pago tardío que afecta su historial crediticio y termina usted pagando más. De tal manera que hay que tener claramente mapeado y prevenir los atrasos. Por otro lado, no aceptar ni tarjetas de crédito ni préstamos que no voy a poder pagar o que no necesito, porque esto también nos lleva a la tentación del sobreendeudamiento. Y lo que ya habíamos mencionado hace unos minutos también es no pagar una deuda con otra y finalmente no hacer avances de efectivo, porque esa también es una tentación. Y le cuento también, María del Carmen, que hace un par de meses se iniciaron clases en la región Sierra del Ecuador. Nosotros hicimos un análisis al respecto y muchas personas cometieron el error de hacer avances de efectivo para pagar estos gastos del regreso a clases. Este es un error. Y en buena hora que me haya hecho esta pregunta, porque me permite recordar que estamos ya a puertas de un Black Friday y un Cyber Monday, que si bien es cierto, ofrece ofertas interesantes, valga la redundancia, tentadoras, hay que consumir con responsabilidad. No digo que no lo utilicemos, claro, no digo que no nos endeudemos, pero sí a través de una correcta planificación y un uso responsable del crédito para no hipotecar nuestro futuro. Bueno, a todos quienes nos escuchan, a tomar en cuenta todas estas recomendaciones muy válidas, y como lo dijo hace un momento el abogado Coronel, endeudarse no es malo. Lo importante es saber manejar esas deudas, saber pagar a tiempo, porque si tenemos un buen historial crediticio, también pues a futuro podríamos obtener más fácilmente un crédito en mejores condiciones para algunas adquisiciones que representan mucho dinero, obviamente, para pagar en efectivo en ese momento. Le quiero agradecer al abogado César Coronel, él es abogado de Defensa Deudores S, por habernos acompañado y darnos algunas recomendaciones muy, pero muy útiles con respecto a cómo manejar nuestras deudas. María Carmen, le agradezco por la oportunidad e invito a quienes nos están escuchando a que sigan nuestras redes sociales, porque siempre estamos compartiendo consejos útiles. @Defensa Deudores S. Muchas gracias. Gracias a usted. Una buena noche.